HI lo acerca a los derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a esta iniciativa audiovisual con la cual esperamos llegarle a muchas personas para profundizar en el conocimiento de los derechos humanos. Esta iniciativa está financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y la realiza Humanity and Inclusion. Mi nombre es Anderson Henao y quiero presentarles también a mi colega Johan Rodríguez. Johan, bienvenido a esta apuesta. Bueno, Anderson, un saludo para ti y un saludo para todas las personas que podrán tener la oportunidad de conectarse con nosotros con estas herramientas audiovisuales y poder comenzar de nuevo a explorar un concepto interminable como es el concepto de los derechos humanos, un concepto que se construye todos los días y como se construye todos los días es importante pensarlo, repensarlo a cada instante. Entonces, esta es la invitación y demos paso a esta conversación donde nos acercaremos a los derechos humanos. Así es, Johan, como lo has dicho, un concepto que se amplía permanentemente. Johan, también quisiera señalar que en esta iniciativa vamos a contar no solamente con la interpretación para personas sordas, la interpretación en lengua de señas, sino también vamos a contar con una pieza digital, un instructivo o básicamente un ABC de los derechos humanos, de la información que vayamos abordando en este espacio. Entonces, pues muy bien, agradecerles por estar aquí. Van a tener un material de consulta en sus manos para revisar al mismo tiempo y interactuar con este video. Johan, hablemos entonces, si te parece, comencemos. El tema, como ya lo hemos señalado hoy, son los derechos humanos. Son dos conceptos allí, Johan, que vale la pena desagregar y explicar brevemente. El concepto de derechos y el concepto de humanidad. ¿Por cuál quisieras empezar, Johan? ¿Cómo comenzamos? Comencemos por el concepto de humanidad, dado que somos nosotros, los seres humanos, que posteriormente daremos desarrollo al concepto de derecho. Entonces, pensemos por lo humano, y es esa primera pregunta. ¿Qué es lo humano? Podríamos traer acá una explicación que nos trae el profesor Eric Hobsbawm en su libro de Naciones y Nacionalismos, en esa introducción que él hace de ese texto, donde si bien él está pensando las naciones, en esa introducción va a comenzar a decir, mire, vamos a hacer un ejercicio que es el que les propongo en este instante, como hace el profesor Hobsbawm. Si los extraterrestres llegaran al planeta Tierra y comenzaran a mirar lo que está sobre este planeta, partiendo de la idea que ya nosotros no estuviéramos acá, ¿qué encontrarían ellos? Entonces, él en esa introducción va a decir que encontraron estructuras físicas o construcciones, pero más allá de esas construcciones y esas estructuras físicas, ¿cómo podrían esos seres darse cuenta de quiénes vivían acá? Entonces, hagámonos esa pregunta, pero esa pregunta desde afuera. ¿Qué será eso de ser humano si nos estuviera viendo alguien distinto a nosotros? Entonces, esos entes externos comenzarían a revisar y supongamos que encuentran libros, que encuentran pinturas, que encuentran arquitectura, que encuentran construcciones, que encuentran todo ese tipo de manifestaciones culturales de los seres humanos. Entonces, ahí daríamos una primera acercamiento a ese concepto de ser humano, y es el ser humano está ligado a lo que produce, está ligado a lo que expresa, y eso en el fondo nos está diciendo el ser humano existe desde un concepto de sociedad, no desde un concepto específicamente individual, porque si solamente existiera un ser humano en este mundo, esas expresiones que encontrarían esos externos serían unas expresiones absolutamente iguales. En cambio, esos externos, si vinieran después de que el mundo ha sido habitado por más de 7.000 millones de personas, encontraría que en nuestros dibujos, en nuestras pinturas, hay personas con pieles
claras, con pieles oscuras, con pieles amarillas, con cabellos lisos, con cabellos crespos, y empezarían a notar que esas expresiones les están diciendo a ellos que los habitantes de esta tierra cumplían con unas características que no eran exactamente iguales, que eran unas características distintas. Y al ser unas características distintas, dirían, no, entonces estamos pensando en un grupo poblacional distinto, un grupo poblacional diferente, que se expresaba de manera distinta porque usaban unos colores en un lugar, porque usaban, suponiendo que encontraran unos CDs, no sé, unas memorias con música y pudieran reproducirlas, que tenían unas expresiones musicales distintas, una sonoridad, una lengua distinta, idiomas diferentes. Y esa línea general de que somos diferentes, yo creo, Anderson, que podría Sí. ser nuestra primera respuesta a eso de lo que es ser humano. Y Johan, yo le añadiría una pregunta, y es que pareciera que en todo caso ha habido a quienes no se les ha considerado como humanos. O sea, ya en el ámbito, digamos, de estas características de un ser social, con unas prácticas culturales, con unas características, pues, evidentemente biológicas. Pero es que la historia nos ha mostrado que en momentos de la historia de la humanidad hay quienes no han sido considerados seres humanos. Estoy pensando, Johan, en los periodos de conquista, estamos hablando de hace 500 años, pues, por poner un ejemplo, en donde los conquistadores de alguna manera asumían a la población en este momento, digamos, amerindia, como seres humanos inacabados, interminados. Y eso, al parecer, desató o legitimó la violencia. Es decir, en la medida en que hay personas o individuos que no son considerados como humanos o que son deshumanizados, aparece la violencia como una forma de relacionamiento. ¿Cómo la ves tú, Johan? Introduces varias cosas importantes en esta conversación. Si seguimos con la línea de esos seres que nos están observando, supongamos que encuentran nuestros libros de historia y se van a dar cuenta de eso que nos estás contando, que en algún momento algunos se preguntaban si esos otros eran seres humanos, si eran iguales a ellos, y algo mucho más importante, que si eran iguales a ellos, si tenían el mismo valor. Y que ese mismo valor, esa pregunta por ese mismo valor, había desatado violencia. Entonces, la historia de la humanidad, desde esos libros que pudieran encontrar esos extraterrestres, sería una historia marcada por la violencia, de comunidades que lucharon unos con otros, que ese uso de la violencia va a estar enmarcada según la época, según el tipo de armas, desde lanzas y piedras hasta bombas atómicas, Sí. entonces, y pasando por todos los intermedios. Y esas preguntas en esa historia que se encuentran, podríamos resaltar, ¿cierto? Algunos hechos históricos importantes, como cuando llegan los europeos a América, inicialmente los españoles, después los portugueses, ingleses y etcétera, que comenzaron a ver a los pueblos indígenas como, venga, estos que están aquí no son iguales a nosotros, creen en otras cosas, están adorando a un sol, están adorando al agua, tienen una conexión distinta con la tierra. Esta gente tenemos que educarla, esta gente tenemos que enseñarle nuestra religión, esta gente tenemos que ponerla a pensar como pensamos nosotros, diría un europeo que llegó a América. Luego también con la aparición de la esclavitud de los pueblos africanos que fueron distribuidos por el mundo, pero en especial traídos a América. América va a ser, digamos, en ese siglo XVI, un núcleo de experimentación para esa discusión de lo que es ser humano, porque teníamos pueblos de distintas partes del mundo en un solo lugar, comunidades indígenas americanas,
comunidad europea, afrodescendientes, todo en un solo lugar, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Pero en ese sentido, digamos, bueno, esto es una mirada histórica, evidentemente. En esa perspectiva, lo que uno puede concluir hasta aquí, Johan, es que si al otro no se le reconoce como humano, o si en términos concretos se le deshumaniza, aparece la violencia. Sí, y eso es, digamos, como un salto que damos, porque pareciera que si nos analizamos desde el hoy, estaríamos pensando en esa deshumanización, ¿cierto? Pero si nos paramos en otros lugares de la historia, ese concepto de humano no estaba plenamente construido, ¿cierto? Okay. Entonces, como no estaba construido, podría resultar, digamos, difícil pensar en deshumanización. ¿Cuándo se pensó realmente en deshumanización? En el siglo XX, ¿cierto? Porque ya teníamos como conceptos previos, pero en el siglo XVI fue quizás difícil, porque no teníamos esa concepción, todavía no habíamos hecho esa búsqueda, todavía no habíamos pasado por épocas como el siglo XVIII, donde la razón, la ilustración, de nuevo había traído pensamientos que nos incluían, que teníamos que pensar a reevaluarnos, aunque ya el Renacimiento también en el mismo siglo XVI había intentado traer al ser humano de vuelta, situarlo en el centro del universo, pero no en el centro del universo del pensamiento, porque digamos, también en esa misma época Copérnico nos había dicho la Tierra no es el centro del universo y eso cambió el pensamiento del mundo. Y al cambiar el pensamiento del mundo, digamos, nos quitó y nos restó importancia, porque ya no somos el dominador, sino que simplemente somos una mera especie que está en el universo. Sí, pero y en ese contexto histórico, Johan, que también se desarrolla en Europa, digamos, la ilustración, ¿no? Por lo menos en estas sociedades un poco más occidentales, pues habría que también señalar que hubo unos desarrollos súper importantes, digamos, para la época y para nuestra época actual, en términos de reconocimiento de libertades, por ejemplo. Bueno, digamos que en otros momentos de la historia, hace muchos siglos, también existían ya pues la idea de libertad o libertad de expresión, por lo menos, o de creencia, pero en la Francia, por ejemplo, del siglo XVIII, aparece Johan pues los derechos los derechos del hombre, digamos, en su momento. ¿Cómo ves esa evolución o cómo es que empiezan a aparecer estos conceptos de derecho o de libertad o de igualdad? Ahí el siglo XVIII es un siglo muy interesante porque es un siglo de cambio. Un siglo de cambio donde la burguesía, que para ese momento tenían gran parte del control económico, quería también tener gran parte del control político, que estaba en manos de la nobleza, de los reyes. Plantean una revolución que va a estar cimentada en esa ilustración, en esa idea de un hombre racional, de un hombre capaz de decidir, de un hombre capaz de determinarse. Y digamos que esas dos mezclas de búsqueda de determinación, de autodeterminación y búsqueda de un gobierno, de un poder soberano en manos de ellos mismos, da la posibilidad de tener una declaración de derechos humanos, pero derechos del hombre en este caso. ¿Qué implicaba esa declaración? Digamos que en términos del derecho es un avance significativo, porque es una propuesta de pensar una norma universal, una norma que quisiera llegar al mayor número de personas del mundo, y no digo a todas las personas del mundo porque para ese momento tenía sus restricciones. Estamos pensando en un ciudadano francés, estamos pensando en un hombre ilustrado, en un hombre que sepa leer y escribir, en un hombre con recursos económicos. La mujer no tiene un papel determinante todavía en la historia. Y eso hace que esa primera declaración
sea un fundamento para la posterior, o sea, un fundamento de derechos. Y, y acá para que conectemos eso del ser humano que estábamos hablando, donde podemos decir que el ser humano es una construcción de un grupo, ¿cierto? Como lo estuvimos explicando, y esa construcción de un grupo también se va a ver reflejada en ese derecho. O sea, lo que las comunidades, los que las personas han acordado, Sí. qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se va a castigar, o si no se va a castigar, si se va a cobrar una multa o si se va a pagar con cárcel, o simplemente es una norma que dirija el destino de las personas. Entonces el derecho aparece como un direccionamiento producto de esas mismas asociaciones culturales. Y la Declaración de los Derechos Humanos es resultado de su tiempo, de su historia, pero más allá de eso es resultado de un momento donde la razón está por encima, un momento donde los seres humanos comienzan a decir, nosotros podemos dirigir nuestro destino. Sí. Pareciera entonces que estamos frente a un momento de la historia importante, no solamente para Europa, sino para nosotros también aquí en América, que tiene que ver precisamente con un desarrollo del humanismo, o un avance, si se quiere, pues en esos términos de avances, pues en esa lógica de avanzar, en un avance en términos del humanismo. Se reconoce en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, tan importante, digamos, para los derechos, la libertad, la igualdad, la solidaridad o la fraternidad. Pero, como tú lo has dicho, Johan, en principio, derechos reconocidos solo para un grupo o grupos específicos de la población. No aparecía con fuerza, por ejemplo, como tú lo has dicho, las mujeres o las personas iletradas, etcétera. O sea, era un perfil específico, un sujeto, un individuo con unas características específicas que en ese momento de la historia eran reconocidas con unos derechos. Pero evidentemente, pues seguimos avanzando, Johan, en ese, no sé si tú lo comprenderías así, lo denominamos de esa manera, pues en estos avances del humanismo, y nos encontramos luego, bueno, aquí estamos frente a derechos de libertad, igualdad y de solidaridad, unos derechos civiles y políticos a elegir, a ser elegidos, a gobernarnos, a autogobernarnos, etcétera, etcétera. Y luego, ya más cercanos al siglo XX, empieza todo este tema de los derechos económicos, culturales, Johan. ¿Cómo podríamos explicar en términos sencillos esos tránsitos del siglo XVIII al XIX, casi XX, o al principio del siglo XX? Ahí decir que esa revolución francesa y también la revolución americana de los Estados Unidos van a marcar como un principio de los pueblos se pueden gobernar a sí mismos. Esa idea va a llegar a América, a toda América. Comienzan las independencias, donde está Colombia en 1810, y Argentina y Venezuela, y todos los países latinoamericanos que se comienzan a liberar o a independizar del dominio europeo en esa época. Eso implica que los pueblos también de América, los pueblos inicialmente los criollos que se denominaron en nuestra región, que esos hijos de españoles pero que habían nacido en América, comenzaron también a pensarse, nosotros podemos gobernarnos, no necesitamos un rey a miles de kilómetros. Los derechos humanos fueron traducidos al español. Ajá. Y esa idea, que es lo más importante, y acá remarcar algo, la idea de esa igualdad, de esa fraternidad, de esa libertad, se comienza a instalar en nuestros pueblos. Y eso va, digamos, a En tener un nuestras luchas, tránsito ¿no? en nuestras luchas, por supuesto, porque las independencias no fueron pacíficas, fueron violentas, fueron armadas, fueron luchas en general. Y el siglo XIX colombiano va a estar enmarcado en eso, en luchas, en cómo construir una nación, cómo construir un Estado, qué ideología vamos a tener, qué pensamiento vamos a poner como relevante, si vamos a estar más dirigidos al orden, si vamos a estar más dirigidos a lo liberal,
todo ese tránsito del siglo XIX, que también pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, van a traer como resultado, digamos, en nuestros estados, que es en el siglo XX donde realmente se comienzan a palpar esas ideas en concreto. Pero ese tránsito del siglo XIX en Colombia, por ejemplo, implicó abolir la esclavitud a mediados del siglo, que resultó un hecho fundamental. Ese siglo XIX también marca la importancia de los pueblos indígenas colombianos, donde se les respeta esas normas que ya O sea, ya venían de España. aparece, Johan, aparece otras poblaciones antes no reconocidas o por lo menos sometidas. En este caso, las poblaciones, tú lo has dicho, con la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX y empieza, digamos, un reconocimiento también de las poblaciones indígenas y africanas, digamos, en Colombia. Pero en todo caso, poblaciones como las que hoy denominamos como personas con discapacidad, población LGTBI, etcétera, no aparecían en ese momento en los tratados de derechos. Y esas apariciones, digamos que fueron importantes, sí, pero solo se quedaron en esa aparición, ¿cierto? El siglo XIX no les permitió a esas poblaciones realmente posicionarse como seres autónomos, que sería la lucha del siglo XX. Sí. No solamente la lucha del siglo XX de la población afrocolombiana o de la población indígena, sino de todas las otras poblaciones que ya vamos a abordar, y decir que todo este marco colombiano, si lo llevamos a un espacio internacional del siglo XX, es un espacio muy violento. Esos primeros 50 años del siglo XX son tremendamente violentos. Tenemos 2 guerras mundiales donde se mataron millones de personas, y eso va a traer como resultado, después de la Segunda Guerra Mundial, que comencemos a pensar ahora sí de manera definitiva, al menos desde el derecho, desde esas normatividades, porque son luchas que se siguen dando día a día, de manera fuerte, por decirlo de alguna manera. Venga, nos acabamos de exterminar entre nosotros, y comienza esa pregunta profunda de por qué, si no somos iguales, o si somos iguales, o si todos somos seres humanos, ¿por qué nos estamos matando de esta manera? Y en ese contexto es que van a aparecer los tratados que mencionas. Exactamente, pareciera entonces que el siglo XX, bueno, estamos casi que mostrando un poco cómo se van ensanchando, cómo se va ampliando la frontera de los derechos humanos o de los derechos. Y evidentemente el siglo XX convulsionado por guerras, pero aquí hay algo muy interesante, Johan, que yo quisiera destacar, y es que ese siglo XX tan difícil para el mundo, lo que demostró de alguna manera es prácticas en torno a la eliminación de la diferencia, la eliminación del otro, de la otredad, ¿no? La historia pues nos es suficientemente clara con este tipo, digamos, de afirmaciones que señalo. El otro era la diferencia, la diversidad. Lo que hoy entendemos como diversidad pues era de alguna manera violentada y eliminada, digamos, con prácticas, por supuesto, violentas. Y pareciera entonces, Johan, que después de la Segunda Guerra Mundial, para seguir dando un contexto sobre los derechos humanos, hay una reflexión del mundo, Johan, 1948, el mundo, digamos, después de ver lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, creo que queda perplejo y dice, oiga, nos estamos matando, tenemos que declararnos humanos iguales, etcétera, para frenar esa violencia. ¿Cómo ves, Johan, ahí la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? ¿Y eso qué implica también para el mundo? Digamos que ahí hay 2 cosas que voy a resaltar. Antes de pasar a la declaración como tal, digamos que un claro ejemplo de esa forma de cuestionarse va a ser la Escuela de Frankfurt alemana, donde los mismos filósofos alemanes que venían de una tradición racionalista tuvieron a Kant,
¿cierto? Y decían, venga, si nosotros tuvimos este tipo de pensamiento, ¿cómo y por qué terminamos haciendo una guerra? Y pensando que vamos a exterminar a los otros pueblos del mundo, como a los judíos, a los gitanos o a las personas con discapacidad o a los afros. ¿Por qué nos metimos en una guerra como esta? Y esa pregunta que todavía nos estamos respondiéndola de alguna manera, ¿cierto? Sí. Va a situar de manera muy importante en el resto del mundo, venga, ¿qué hicimos mal? Esto que acaba de suceder, como lo dijo Frank, la escuela de Frankfurt, y como lo dijeron los demás pensadores del mundo, esto no puede volver a suceder. Y ese no volver a suceder, digamos que implica intentar una serie de estrategias desde el derecho para que eso no vuelva a suceder. Y esa estrategia es la conformación de Naciones Unidas en 1945. Un grupo de estados del mundo que deciden unirse para que las discusiones se tengan que dar allá, sobre una mesa, y no en el campo de batalla con armas. Y en esa discusión dijeron, no, necesitamos darle al mundo una serie de principios, una serie de valores que vamos a reconocer en cada habitante de este planeta. Y esa es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Yo quisiera resaltar ahí, Johan, dos conceptos, uno que mencionas tú y otro que propongo, y es el del reconocimiento. Es decir, evidentemente la guerra no, digamos, yo quisiera acuñar ese concepto, deshumaniza, o sea, no reconoce en el otro humanidad para poderlo matar, lo mata. Pero claro, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos empieza una lucha de los pueblos, de esos pueblos violentados a través de la historia moderna, empieza una lucha por el reconocimiento precisamente. O sea, me reconozcan que nosotros como población indígena le aportamos al mundo, reconozca que nosotros como personas con discapacidad le aportamos, bueno, la discapacidad es un poco más reciente, pero quiero decir, aquí hay una pelea, una lucha social más bien, una lucha social de movimientos sociales por el reconocimiento. Y señala el segundo concepto, Johan, además del reconocimiento, y es que estas luchas de mediados del siglo XX, pues tienen un fundamento y es precisamente el sentimiento de indignación, de sentirme indignado por las prácticas violentas que grupos mayoritarios tienen o grupos hegemónicos tienen sobre una población indígena, sobre la población afro, sobre las mujeres, sobre los niños. Aquí empezamos, Johan, a reconocer no solamente al ser humano en abstracto, sino niños, niñas, hombres, mujeres, empieza la población indígena, digamos, a hacer sus luchas, las poblaciones afro, población LGTBI, población con discapacidad, e incluso, Johan, luchas, poco más de los 70s, 80s, por la preservación del medio ambiente, es decir, digamos, la segunda mitad del siglo XX es una mitad que le pertenece a la diversidad. Ahí encontramos algo que va a ser importantísimo. Esa Declaración de los Derechos Humanos de 1948 que nuevamente tiene esa pretensión de universalidad. ¿Qué implica una pretensión de universalidad? Que cada habitante del mundo tenga sus mismos derechos. Que eso se va a ver, digamos, reforzado por las constituciones de cada país, por las normas de cada estado, sí, pero es esa declaración la que va a dictar como una línea que se debería cumplir en todos los lugares del mundo. Y esa declaración va a estar cimentada entre muchos principios, entre es que vamos a revisar para llegar a esas poblaciones que tú mencionas, que son dignidad, igualdad y libertad. Entonces, si nos pensamos en esos tres principios, dignidad, igualdad y libertad, vamos a encontrar que todas las luchas de esos segundos 50 años del siglo XX están enmarcadas específicamente en esos tres principios.
Entonces tenemos dignidad, todos van a buscar dignidad, y la dignidad es sencilla, es lo que me hace a mí ser humano, pero lo que me hace a mí ser humano porque el otro lo está reconociendo. Entonces, es un juego de dos. Yo me siento de determinada manera. Quiero que de esa manera mi calidad de vida mejore. O sea, que mi vida, digamos, concreta, esté ligada a lo que yo siento y a lo que yo pienso. Es hacer una distinción entre el vivir y el sobrevivir. Se sobrevive, pues uno puede sobrevivir comiendo una vez al día, tomando agua una vez al día, pero no vive bien, ¿cierto? Entonces, la búsqueda de esa vida buena, como dirían los griegos antiguos, esa búsqueda de esa vida buena va a estar ligada al concepto de dignidad, pero a su vez tienen que ser los otros los que también permitan que yo me desarrolle para poder tener esa vida buena. Ese sería el concepto inicial de dignidad. Y esos grupos poblacionales, como los pueblos indígenas, que van a llegar después, pero las mujeres, que sí comienzan desde los 50, de los 60, pero ya venían también con las mujeres sufragantes desde los años 20, desde los 10, en muchos lugares del mundo, desde finales del siglo XIX en otros, pero con la declaración de que no vamos a distinguir entre hombres y mujeres, sino en seres humanos, como la declaración. Y eso también implica que no vamos a distinguir entre si soy hombre, si soy mujer o si tengo otra preferencia sexual. Eso va a ser manifestación y desarrollo de eso, de ese concepto de dignidad. Entonces, ¿qué se busca? Tener cada una de esas poblaciones una vida que conecte lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, con lo que viven habitualmente, no solo dentro de sus casas, sino en el afuera, y una búsqueda también de igualdad, partiendo de la idea de la igualdad, en el sentido que somos, como dice el profesor Mafferson, que somos iguales en tanto todos somos desiguales. O sea, todos tenemos características distintas, necesidades distintas, pero tenemos un valor intrínseco que vamos a llamar igualdad. O sea, todos deberíamos tener la misma posibilidad del desarrollo. Ya cómo quiera yo desarrollarme o en qué, va a depender de mí. Y ahí nos conectamos con la libertad directamente, que sería cómo voy a buscar yo esa dignidad y cómo voy a buscar yo esa igualdad a partir de mi razón o a partir de mi sentir o a partir de mi deseo o mi preferencia o mi gusto sexual, por ejemplo. Sí, y yo creo que ahí clave, Johan, pensarnos, no sé, mediados del 70, por ejemplo, con la aparición de movimientos sociales de reivindicando precisamente eso, dignidad, igualdad y libertad. Y yo creo que aparece, siento yo, Johan, de acuerdo a la literatura, que en los 70, 75 más o menos empezamos a hablar entonces ya de población, bueno, de lo que hoy entenderíamos como población con discapacidad. En los 75, si no estoy mal, en 1975 aparece algo que se llamó como Declaración de los Derechos de los Desventajados, por ejemplo. Conceptos que van evolucionando hasta llegar hoy en día a hablar de los derechos de las personas con discapacidad, pero pasa lo mismo con los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de las poblaciones, los derechos del medio ambiente, el derecho a la paz, por ejemplo, que es un concepto muy interesante por explorar también en en el territorio colombiano. Entonces, aparece, Johan, digamos, una delimitación o un espacio delimitado muy claro, por lo menos, sobre derechos de grupos poblacionales. Tú lo has dicho, lo has mencionado. Grupos que se mantienen en la lógica de la diferencia, pero reclaman al mismo tiempo igualdad. Ahí digamos que podríamos hacer un recuento rápido de esas declaraciones. Hay muchas declaraciones a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La primera de ellas, en 1965, va a ser una declaración internacional que busca
que se acaben las distinciones raciales. Entonces, año 1965, distinciones raciales. ¿Por qué? Porque hay la necesidad imperiosa de dejar de distinguir que unos son blancos y otros son negros, por ejemplo. Pero entonces también tenemos en 1966 dos pactos que tienen una vigencia tremenda, que de hecho son considerados la declaración y estos dos pactos como los desarrollos de los derechos fundamentales internacionales, que son el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales y la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos. Estas dos, digamos, van a nutrir los años 60 de la búsqueda de una igualdad económica, de la búsqueda de una igualdad de derechos a nivel del voto, a nivel de la representación, en comunidades como las mujeres o las mismas poblaciones afroamericanas, donde se busca eso. Yo puedo participar en política, a mí me pueden elegir, pero más allá de eso, yo puedo participar en la economía, yo tengo derecho a trabajar, diría una mujer, y a ganar lo mismo, y esa discusión está todavía presente, pero esos dos pactos internacionales nos van a enmarcar una ruta, y una ruta que van a estar hasta hoy, y una ruta que va a estar en todas las poblaciones. Encontramos también en 1979 esa declaración internacional sobre los temas de las mujeres, sobre el tema de género. Las mujeres son importantes, las mujeres son el núcleo de la sociedad, pero las mujeres también pueden trabajar, pero las mujeres se pueden educar y las mujeres pueden participar en política. 1979. La de los niños aparece en 1989. Que también es una cosa muy importante porque es que los niños aparecen como concepto muy recientemente. El desarrollo del concepto niñez quizás es después de 1950. Antes eran adultos pequeños. Entonces esa posibilidad de que les den amor, de que les den cariño, de que los alimenten bien, de que tengan un nombre, de que puedan jugar, recrearse, estar alejados de la violencia, es algo que está sobre la mesa actualmente. Pasado el tiempo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006. Esa o sea, convención, tenemos 15 años. Tenemos 15 años. Esa convención no es que le dé nuevos derechos a las personas con discapacidad, no. Que pasa lo mismo con las mujeres o con la población afro. No les vamos a dar nuevos derechos, no, les vamos a dar los derechos que nunca les hemos dado, pero que los tienen. Es ese proceso de reconocimiento de la discapacidad que venía de tiempo atrás con el movimiento de vida independiente, pero es esas personas con discapacidad que también toman la voz y al tomar la voz dicen, nosotros podemos dirigirnos, nosotros podemos ir a los trabajos, nosotros podemos ir a las universidades, a las escuelas, a los colegios. También está transversalmente dentro de la conversión de las personas con discapacidad el tema de género. Yo soy mujer con discapacidad y no solo padezco la discapacidad, sino la exclusión porque soy una mujer o porque soy una persona con discapacidad, que soy afrodescendiente o que soy una comunidad indígena, que ya hablaremos un poco de todas esas conexiones y esas posturas de personas que reúnen varias características en uno mismo. Y en 2007 encontramos la resolución 61 que nos habla de los derechos de los pueblos indígenas. Miren lo reciente. 2007. No quiere decir que antes no se hubiera pensado. No quiere decir que los pueblos indígenas no hayan tenido derechos. No, pasa lo mismo que con las personas con discapacidad o con las mujeres. Derechos toda la vida, siempre los han tenido. Solo que hay algunos que eso nunca lo han aceptado. O que no se los han reconocido. O que no se los han reconocido. O no se los han protegido, por ejemplo. De acuerdo. Y en ese sentido, Johan, ya situándonos en estas décadas del siglo XXI, en donde lo que hemos visto es que ha habido, digamos, una serie de manifestaciones sociales, movimientos sociales, incluso protestas sociales, que en Colombia las conocemos evidentemente en diferentes lugares del país y diferentes grupos poblacionales. O
sea, personas con discapacidad protestan, mujeres protestan, poblaciones indígenas, poblaciones afro. La manifestación social aparece allí, no solamente como una exigencia, me parece a mí, es decir, la protesta en realidad es una exigencia que hace las comunidades al Estado, a la sociedad, de mire, reconózcame que estoy aquí entre ustedes, hago parte de la sociedad también. En ese sentido, existen mecanismos, digamos, para exigir el reconocimiento, exigir el cumplimiento de los derechos humanos, Johan, y existen formas, revoluciones que, como lo hemos dicho en otros espacios, no solamente son revoluciones armadas, evidentemente, las revoluciones culturales, digamos, los medios de comunicación se suman a las protestas, visibilizando los problemas sociales que enfrenta uno u otro grupo poblacional. La ciencia se suma también a los movimientos sociales, pues los movimientos sociales medioambientales, por ejemplo, etcétera. Es decir, hay organismos, hay mecanismos también o formas más bien de exigir los derechos, y hay también, Johan, organismos que vigilan la protección de los derechos humanos en el mundo. ¿Cómo podríamos detallar un poco más esto, Johan, sobre las manifestaciones, sobre los organismos que vigilan, sobre las responsabilidades del Estado, por ejemplo? Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de lucha. Y eso es fundamental recordarlo, insistirlo y remarcarlo. La historia de los derechos es la historia de las luchas, la historia de las revoluciones, la historia de las protestas. La historia de las revoluciones y la historia de las protestas no necesariamente quiere decir armadas, ¿cierto? Ya han habido revoluciones armadas que han traído como consecuencia ampliación de los derechos. Por supuesto, la Revolución Francesa. Las revoluciones, todas las revoluciones de independentistas de América. Somos un país, ¿por qué? Porque vencimos a los españoles y los vencimos armada, por la vía armada. No fue simplemente, señores españoles, usted por favor me deja de gobernarme. No, es que en la historia de la humanidad no es así. Pero también hay movimientos sociales de reivindicaciones de derechos con revoluciones, con protestas que no son violentas, que no son armadas. Los derechos civiles de las poblaciones afro en los Estados Unidos. Esa resistencia, por ejemplo, a que teníamos unas normas que decían que las personas afroamericanas no podían entrar a los restaurantes. ¿Qué hacían? Se iban a entrar a los restaurantes y se sentaban y esperaban que los sacaran, así fuera la fuerza, para decirle al mundo, mire, nosotros tenemos los mismos derechos. Las mujeres también salieron a protestar. Se recuerdan luchas donde se quemaron brasieles, sostenes, como esa manifestación, mire, es que nosotras estamos aquí, nosotras podemos hablar, nosotros podemos trabajar. Las mismas personas con discapacidad en esa historia, digamos, interesante y bonita, por allá a principios del milenio, donde se estaba hablando en Naciones Unidas en Nueva York el tema de la Convención de las Personas con Discapacidad, y llega un grupo de personas con discapacidad al edificio de Naciones Unidas y se encuentra que no hay accesibilidad y las personas de sillas de ruedas no podían entrar solas. ¿Qué hicieron? Cerraron las puertas, se quedaron ahí. Cuando llegaron los líderes del mundo, les dijeron, ustedes no pueden entrar, no les vamos a permitir entrar porque es que nosotros no podemos entrar. Entonces, si nosotros no podemos, ustedes tampoco. ¿Cierto? Miren ese grado de simbolismo que va a estar ligado a todos estos movimientos sociales, a todas estas revoluciones, una besatón por parte de la población LGTBIQ+, ¿cierto? Donde, miren, nos estamos dando amor y si nosotros nos estamos dando amor, ¿usted por qué no se lo va a impedir? Y miren lo interesante, Johan, y es que el mundo reacciona también frente a esas luchas. Y hoy en día tenemos el Día del Orgullo Gay, el Día de las Personas con Discapacidad, el Día de los pueblos indígenas. Exactamente, es decir, digamos que son conquistas, en todo caso, son conquistas. O sea, los tratados que has mencionado, las convenciones, las resoluciones, las normas internacionales sobre derechos humanos, son
conquistas, son logros de los movimientos sociales o de las luchas sociales de las poblaciones históricamente excluidas. La historia es así y hay que contar la historia, pero evidentemente lo que pretendemos es que la historia no se repita y estamos entonces frente a digamos, a un desarrollo de los derechos humanos muy importante en los últimos años para los grupos históricamente excluidos, marginalizados, sometidos, violentados, abusados. Y eso se ve reflejado, Johan, ya en el terreno de lo nacional, del ámbito local, se ve reflejado en una constitución, en un bloque constitucional con sus leyes, en la vida diaria. ¿Esto cómo lo materializamos ahí, Johan? ¿Cómo vemos esto en el territorio? Digamos que esto va a ser fundamental. Vamos a traer gran parte de esas normas internacionales a nuestras constituciones, ¿cierto? Entonces tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad de culto, derecho a la libertad de conciencia, al voto, y todos esos derechos también están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A la educación, a la salud. Ajá, todos esos derechos están ahí. Y en nuestro plano, digamos, nacional, entonces, tenemos dos mecanismos. Uno, la Constitución específicamente como tal, o lo que llaman bloque de constitucionalidad, que es esa serie de tratados internacionales sobre materia de derechos humanos que hace parte de la Constitución colombiana según el artículo 93 y 94. O sea, esas declaraciones internacionales también hacen parte de nuestra Constitución. ¿Y eso en qué se traduce? Que cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, podemos hacer valer la Constitución o podemos hacer valer los derechos internacionales. Y voy a traer ejemplos así sencillos. Por ejemplo, yo soy una comunidad, un pueblo indígena colombiano, que requiere que se le conserve su tierra, que se le conserve su espacio vital, su conexión con la naturaleza, su conexión con el agua. Va a haber un proyecto minero, pensemos, o una explotación petrolera. Podemos acudir, hay dos formas, la Constitución y los derechos internacionales. Por ejemplo, el artículo 32 de esa resolución de los pueblos indígenas, que dice que antes de cualquier intervención en esos territorios se le tiene que consultar a las comunidades indígenas de cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, si es conveniente, si no vamos a dañar su cultura, su naturaleza. Si lo traemos al plano colombiano, cuando ese tipo de actividades también de minería o de petróleo, etcétera, se van a hacer acá, tiene que pasar también por algo que se llama consulta previa. Esos mecanismos de protección de derechos que tienen las personas en nuestra Constitución. Entonces son casos concretos donde lo internacional y lo nacional se mezclan. O sea, yo primero tendría que acudir ¿a dónde? A lo nacional, a un juez de Colombia, si no se hizo la consulta previa, ir a donde el juez, mire, señor juez, por favor, haga valer la Constitución, por medio de una tutela. O si en el espacio colombiano no se me da la posibilidad de hacer esas reclamaciones, puedo acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que digamos tiene un papel determinante y es una de las cortes más fuertes a nivel de protección de derechos humanos del mundo y la tenemos en América. Para que se haga valer, ¿qué? Ese artículo 32 de la resolución. Si la Entonces tenemos esos dos mecanismos. Primero hay que acudir a lo nacional. Si no encontramos la respuesta acá, podemos acudir a lo internacional. Pero eso sí, ¿sobre qué materia? Sobre materia de derechos humanos. Y vamos, digamos, concretando esa idea de derechos humanos. Entonces, ¿qué serán? Primero, una construcción donde me siento yo de tal manera, eso lo conecto con mi pensamiento y eso lo conecto con mi vida diaria, cómo vivo, y que esa vida sea expresada en una buena vida, no solamente la idea de sobrevivir. Y los otros que tienen un papel determinante, que me permitan desarrollarme, que me vean como un individuo, que reconozcan en mí mi valor, mis aportes, por ejemplo. Mis aportes, que va a ser contribuciones, mis contribuciones, mis libertades. Mis libertades. Entonces es el juego de dos, o no es un juego de dos, es un juego de millones, ¿cierto? Donde nos vamos a tener que expresar reconociendo en el otro
Y la responsabilidad del Estado, ¿cuál es? Digamos que está en tres facetas. En la faceta del respeto, en la faceta de la protección y en la faceta de cumplir. El respeto. Tengo que dejar que los demás se expresen y actúen de manera libre e igual según las normas. ¿Cierto? Segundo, tengo que proteger. O sea, si esas expresiones de libertad o de igualdad hay otro grupo poblacional que no lo esté permitiendo, yo tengo que hacerlo, todo lo que haya que hacer para que se le proteja esa forma de pensar, esa libertad, esa igualdad. Soy una persona con discapacidad que quiero trabajar. Entonces el Estado me tiene que respetar a mí la idea de que yo quiero trabajar. Adicionalmente, si yo salgo a buscar un empleo y me encuentro a una empresa que me dice, no, es que usted no sirve para nada, entonces el Estado tiene que actuar para proteger mi libertad y mi igualdad. Y en ese tercer momento de cumplir, o sea, que el Estado tiene que facilitar, construir, desarrollar no solamente normas, sino desarrollar, como dice el artículo 13 de la Constitución colombiana, una serie de posibilidades, una serie de igualdades materiales, donde el Estado esté dando las condiciones para que yo me pueda desarrollar, para que yo pueda elegir, para que yo pueda ser igual a otro. En el caso que estamos poniendo a las personas con discapacidad que buscan un empleo, que las posibilidades estén ahí. Si alguien con discapacidad quiere salir a buscar un empleo, que esté en los empleos, sí, que sea una decisión libre y que quite las barreras y los obstáculos que otros estén haciendo que no quieran que yo conozca o que yo pueda desarrollar. Esas tres responsabilidades del Estado, todo eso va a estar enmarcado desde el punto de vista legal. Si nada de eso ocurre, podemos acudir ante un juez, podemos acudir ante una personería que protege los derechos humanos o ante una defensoría del pueblo. Y en general, ante todos los organismos del Estado de protección de derechos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, como les hablaba ahorita, por ejemplo, de las distintas cortes o de las distintas cortes de Naciones Unidas que se encargan de vigilar cada uno de los comités, que se encargan de vigilar cada uno de los derechos de las personas con discapacidad. Pero bueno, Anderson, a modo de conclusión. Bueno, muy bien. Pues hombre, Johan, esta iniciativa, como te cuento, esta iniciativa en la que estamos, de HI lo acerca a los derechos humanos, pues es una apuesta no solamente por comprender el contexto de la realidad actual, sino la historia, porque también somos producto de la historia, llegamos a ser lo que somos ahora si sabemos cómo es que llegamos a ese punto, cómo es que hoy en día pues somos parte de la historia, somos producto de la historia. Entonces, muy importante, Johan, estas reflexiones, es una mirada histórica, real, pues, con la humanidad. Y bueno, Johan, pues, muchas gracias a ti, a los donantes, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, al equipo de Humanity and Inclusion. Y bueno, Johan, de mi parte no es más, nos vemos en la próxima sesión de HI lo acerca a los derechos humanos.